Bienvenidos de nuevo al Libro de Mormón, una clase magistral. Mi nombre es John Hilton. Estoy emocionado de pasar un tiempo hoy explorando Segundo Nefi, capítulos 3 al 5. Aunque solo estamos leyendo 3 capítulos, hay mucho de qué hablar. Primero veremos cómo se cumple una profecía de hace 3000 años. Aprenderemos algunos detalles sorprendentes sobre el Salmo de Nefi. Reflexionaremos sobre la fe de una hermana no muy conocida en el Libro de Mormón. Y también vamos a explorar los posibles significados de la piel de color oscuro mencionada en Segundo Nefi, capítulo 5. Así que abróchense porque tenemos muchas cosas emocionantes de qué hablar. Cuando pienso en Segundo Nefi, capítulo 3, recuerdo la película Shrek, donde Shrek dice que los ogros tienen capas. No sé si los ogros realmente tienen capas, pero definitivamente Segundo Nefi, capítulo 3, sí las tiene. Y hay algunos detalles que, si entendemos y somos conscientes de ellos, harán que este capítulo sea mucho más fácil de comprender. Primero, la frase "el fruto de tus lomos" o algo similar aparece 20 veces en este capítulo. La frase "el fruto de tus lomos" simplemente significa tus descendientes. Así que veremos frases como "el fruto de tus lomos" o "el fruto de los lomos de Judá". Eso significa los descendientes de Judá. Así que mantén la vista en esa frase. Otra capa a tener en cuenta con este capítulo es que habla de 4 Josés diferentes. Lehi está hablando con su hijo José. Y luego Lehi va a citar extensamente al profeta José, José de Egipto, el que fue vendido por sus hermanos, tenía una túnica de muchos colores, pero que eventualmente se convirtió en el segundo al mando del faraón. Y ese José va a profetizar sobre José Smith, hijo, e incluso mencionará a su padre, José Smith, padre. Así que mantener la atención en estos diferentes Josés es una forma útil de entender Segundo Nefi 3. Sin embargo, creo que la capa más importante a tener en cuenta al estudiar este capítulo es notar quién está hablando en cada momento. Si miras en Segundo Nefi 3, comenzando en el versículo 5, verás que Lehi está hablando. Luego él cita a José de Egipto. Vuelve a hablar Lehi. Luego cita nuevamente a José. Y entonces José de Egipto cita al Señor. De hecho, si prestas mucha atención a quién está hablando, el Señor es el principal orador en este capítulo. Es Lehi citando a José de Egipto quien está citando al Señor. Y debes prestar atención a quién está hablando, porque cuando ves frases como yo, tú, él, la referencia de quién habla es realmente importante. Por ejemplo, el Señor dice, levantaré a un vidente escogido del fruto de tus lomos, lo que significa que uno de los descendientes de José de Egipto será este vidente escogido, y este vidente escogido será altamente estimado entre los de tu simiente, los descendientes de José de Egipto. En otras palabras, esta es una profecía sobre un vidente futuro, José Smith, quien realizará una gran obra al revelar el libro de Mormón, que bendecirá la vida de los descendientes de José, es decir, José de Egipto. Ahora hablaremos más sobre esta profecía en un momento, pero quiero resaltar una técnica de estudio de las Escrituras. Como saben, una parte importante de este curso es brindarnos herramientas adicionales para nuestro estudio de las Escrituras, y una de mis favoritas me la presentó mi amigo Dave Butler, y yo la llamo el Dios de. Dave explicó que cuando era más joven solía leer las Escrituras pensando, ¿qué me dice esta historia sobre Nefi o Abinadí? Pero hizo un pequeño ajuste que realmente cambió su estudio de las Escrituras cuando comenzó a leer una historia preguntándose, ¿qué me dice esto sobre Dios? ¿Qué me dice esto sobre el Dios de Nefi, el Dios de Abinadí y cómo actuaban en sus vidas? Por ejemplo, podríamos considerar la frase el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Recuerden que Abraham estaba en una situación imposible. Él necesitaba un milagro. El Dios de Abraham es un Dios que puede hacer lo imposible. O consideremos a Isaac, estaba a punto de ser sacrificado. El Dios de Isaac es un Dios que rescata. Jacob no siempre hizo lo correcto. El Dios de Jacob es un Dios que ofrece segundas oportunidades, un Dios de misericordia. Así que podríamos extender esta idea al Dios de José. Porque recuerden a Abraham, Isaac, Jacob. El nombre de Jacob es cambiado a Israel. Él tiene 12 hijos. José es uno de esos hijos.
Así que el Dios de Abraham, Isaac, Jacob y José. Bueno, José está haciendo una profecía en segundo Nefi 3 con 3000 años de anticipación. El Dios de José es el Dios que conoce los detalles. Él planea con mucha anticipación y testifico que Él ha planeado mucho antes para nosotros y conoce los detalles de nuestras vidas. Angélica, una miembro de nuestra clase, compartió una historia sobre cómo vio los detalles de Dios en su vida. Cuando mi bebé tenía unos 5 meses, volví a trabajar a tiempo completo. Y tras unos meses de trabajar tiempo completo, me di cuenta que realmente solo quería estar más en su vida y quería trabajar menos porque quería pasar más tiempo con mi bebé y criarla y porque son pequeños por tan poco tiempo. Así que realmente oré para saber cómo podía pasar más tiempo con ella. Y lo que sentí fue que necesitaba cambiar a ser maestra de medio tiempo en lugar de tiempo completo. Y le informé a mi directora que el próximo año escolar solo enseñaría a medio tiempo. Y cuando llegué a casa, le conté a mi esposo y no le gustó nada que hubiera tomado esa decisión por mi cuenta, aunque yo sabía que no fue solo por mi cuenta. Pero él me dijo que no, absolutamente no. Tienes que regresar. Tienes que decirle a tu directora que cambiaste de opinión, que no puedes hacer eso. Y yo le dije, no, no voy a hacer eso. Quiero pasar más tiempo con mi bebé. Y de alguna forma funcionará. Lo resolveremos. Si tenemos que cambiar esto, esto y esto, entonces estoy dispuesta a hacerlo. Y un par de semanas después, él terminó recibiendo un ascenso, que era casi la misma cantidad de ingresos que yo estaba perdiendo al pasar a medio tiempo, pero él realmente había recibido un gran ascenso y eso fue una confirmación para mí de que Dios está en los detalles, que cuando hacemos las cosas que están en nuestro corazón, que Él nos dice que son lo correcto, Él se encargará del resto. De verdad, Dios está en los detalles. Ojalá hubiera sabido lo que enseña segundo Nefi 3 sobre el libro de Mormón cuando estaba en la secundaria. Crecí en un lugar donde había muchas personas que eran hostiles hacia la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. A menudo la gente venía a mí y decía, John, ¿por qué tu iglesia tiene el libro de Mormón? ¿Por qué tienen que añadir a la Biblia? Era como si el libro de Mormón hiciera menos a la Biblia. Pero en segundo Nefi, capítulo 3, en realidad aprendemos que el propósito del libro de Mormón no es hacer menos a la Biblia, es fortalecer la Biblia. Veamos el capítulo 3, versículo 11. El Señor dice, el libro de Mormón será para convencerlos de mi palabra que ya se habrá declarado entre ellos. En otras palabras, la Biblia, versículo 12, el fruto de los lomos de José de Egipto escribirá. Ahora, los descendientes de José son quienes escriben el libro de Mormón. Entonces está el libro de Mormón, y el fruto de los lomos de Judá escribirá. Los descendientes de Judá escribirán la Biblia. Así que está hablando de la Biblia y el libro de Mormón. Dice, lo que escriba el fruto de tus lomos, el libro de Mormón, y también lo que escriba el fruto de los lomos de Judá, crecerán juntamente para confundir las falsas doctrinas y llevar a las personas al conocimiento de mis convenios. En otras palabras, la Biblia y el libro de Mormón no están en conflicto entre sí, crecen juntamente. Están ayudando a las personas a afianzarse en su conocimiento de Jesucristo. Segundo Nefi, capítulo 3. No es el único lugar donde encontramos esta idea de que el libro de Mormón fortalece a la Biblia. Si retrocedemos al capítulo 13 de primer Nefi, en la increíble visión de Nefi, él ve que los gentiles que vienen de Europa al Nuevo Mundo traen un libro especial con ellos. No es la serie de Crepúsculo, es la Biblia. Nefi también ve la aparición del libro de Mormón, y el ángel le dice, estos últimos anales, el libro de Mormón, que has visto entre los gentiles, establecerán la verdad de los primeros, o sea, la Biblia. Así que el libro de Mormón no es para desacreditar la Biblia, sino para confirmar su veracidad. Quizás el lugar más claro donde vemos este principio, enseñado en el libro de Mormón, es en las últimas palabras de Mormón. Ahora, piensa en el profeta Mormón. Ha estado trabajando en el libro de Mormón toda su vida.
¿No crees que pensó cuidadosamente en cuáles serían sus últimas palabras? En el capítulo 7 de Mormón, en las palabras finales de Mormón, él habla de cómo el libro de Mormón es para guiarnos a la Biblia. Él escribe: Asíos al Evangelio de Cristo, que no solo en estos anales, o sea, el libro de Mormón, os será presentado, sino también en los anales que llegarán de los judíos a los gentiles, anales que vendrán de los gentiles a vosotros. Claramente una referencia a la Biblia. Mormón continúa diciendo: porque he aquí, se escriben estos, el libro de Mormón, con el fin de que creáis en aquellos, la Biblia. Así que uno de los propósitos clave del libro de Mormón es que creamos en la Biblia. Ahora, eso puede sonar como, no sé, algo que no es realmente necesario. Pero en mi vida cotidiana, con frecuencia me he encontrado con ataques a la Biblia. Gente que dice: oh, la Biblia no puede ser verdad por tal o cual razón. Para mí, el conocimiento del libro de Mormón ha fortalecido mi testimonio de la Biblia. En mi propia vida he visto cómo el libro de Mormón y la Biblia crecen juntamente para enseñarme sobre Jesucristo. Me gusta lo que el Elder M. Russell Ballard enseñó. Nos inclinamos a amar las escrituras con las que pasamos más tiempo. Tal vez debamos equilibrar nuestro estudio a fin de amar y comprender todas las escrituras. No pasen por alto la Biblia ni le resten valor. Es el registro sagrado y santo de la vida de nuestro Señor. La Biblia contiene cientos de páginas más que todas nuestras otras escrituras juntas. El libro de Mormón testifica de la Biblia y ambos testifican de Cristo. A las palabras del Elder Ballard simplemente digo: amén. Ahora vamos a 2 Nefi 4. Después de bendecir a José, Ley reúne a los hijos de Lamán para darles una bendición. Así que esta es una bendición para los nietos. ¿Puedes imaginarte la escena? Más o menos sabemos lo que va a pasar, pero intenta visualizarlo. Vívelo como si fueras Lehi o Saría. Has reunido a tu familia extendida. Tal vez los hijos de Lamán son adolescentes, o tal vez tienen 6 o 7 años, o podría haber un recién nacido. Puedes imaginar a Saría mirándolos con una pequeña lágrima en el ojo, pensando: no sé si mis nietos van a salir adelante con Lamán como su padre. Esto no es bueno. Puedes ver cómo esto podría haber sido un poco desalentador. Me encanta la promesa de Lehi a sus nietos. Él dice: no puedo descender a la tumba sin dejar sobre vosotros una bendición, porque he aquí, sé que si sois instruidos en la senda que debéis seguir, no la abandonaréis. Por tanto, si sois maldecidos, he aquí, dejo mi bendición sobre vosotros, para que os sea quitada la maldición y recaiga sobre la cabeza de vuestros padres. ¿Qué nos enseña esto sobre el Dios de los nietos de Lehi? Están en una situación difícil, pero el Dios de los nietos de Lehi es un Dios que ayuda a los desfavorecidos, un Dios que vela por aquellos que no tienen el mismo punto de partida que los demás. Así que no sabemos cuándo fallece Saría. Pudo haber sido antes de esto. También pudo haber sido poco después. Pero Nefi sí nos cuenta sobre el fallecimiento de Lehi. Y poco después, él dice: no muchos días después de su muerte, Lamán, Lemuel y los hijos de Ismael se enojaron conmigo a causa de las amonestaciones del Señor. Ahora, después de esto vamos a ver el Salmo de Nefi, en el cual profundizaremos mucho más en un momento. Pero quiero adelantarme a 2 Nefi, capítulo 5, versículo 1, donde en este contexto de Lamán y Lemuel y los hijos de Ismael murmurando contra él, leemos: yo, Nefi, clamé mucho al Señor mi Dios, por motivo de la ira de mis hermanos. Y he aquí, el Señor hizo un milagro y mis hermanos fueron amables conmigo. ¿No es un pasaje asombroso? Ahora, por supuesto, el único problema con ese pasaje es que lo inventé, al menos la segunda parte, sobre que el Señor hizo un milagro y que sus hermanos fueron amables con él. Leamos lo que realmente dice: yo, Nefi, clamé mucho al Señor mi Dios, por motivo de la ira de mis hermanos. Pero he aquí, su ira aumentó contra mí, a tal grado que trataron de quitarme la vida. En cierto modo, este es un pasaje desalentador. Nefi está derramando su corazón al Señor y no recibe lo que pide. Sin embargo, para mí, también puede ser esperanzador.
Es un recordatorio de que en mi vida, sin duda, habrá momentos en los que estaré orando por algo justo, y no sucederá, porque no es la voluntad del Señor en ese momento. No debería sorprenderme. No debería quejarme por ello, porque Nefi experimentó lo mismo. Así que es en este contexto que obtenemos el Salmo de Nefi. Nefi se siente solo, acosado. Su padre ha muerto. Sus hermanos lo critican, incluso buscan quitarle la vida. En mi mente imagino a Nefi volviendo a los salmos del Antiguo Testamento. Tal vez estaban escritos en las planchas de bronce, o tal vez los había aprendido antes de salir de Jerusalén. Y mientras piensa en esos salmos del Antiguo Testamento, comienza a derramar su corazón. Piensa en estas hermosas palabras. Mi corazón exclama, oh miserable hombre que soy. Sí, mi corazón se entristece a causa de mi carne. Mi alma se aflige a causa de mis iniquidades. Me veo circundado a causa de las tentaciones y pecados que tan fácilmente me asedian. Y cuando deseo regocijarme, mi corazón gime a causa de mis pecados. No obstante, sé en quién he confiado. Regocíjate, oh mi corazón, y clama al Señor y dile, oh Señor, te alabaré para siempre. Sí, mi alma se regocijará en ti, mi Dios, y la roca de mi salvación. ¿Redimirás mi alma, oh Señor? ¿Me librarás de las manos de mis enemigos? ¿Harás que yo tiemble al aparecer el pecado? Ahora podemos leer el Salmo de Nefi con la perspectiva de buscar esas frases poderosas, esas expresiones escriturales que son tan impactantes. Otra técnica de estudio de las escrituras que me gusta hacer a veces es dibujar o esbozar lo que las escrituras están enseñando. Ahora bien, reprobé arte en sexto grado, así que cuando uso esta técnica, utilizo generadores de arte con inteligencia artificial para ayudarme. Y me llamó mucho la atención esta frase de Nefi: ¿harás que yo tiemble al aparecer el pecado? Así que introduje esta frase en un generador de arte artificial y pueden ver en la pantalla las imágenes que obtuve de temblar ante la apariencia del pecado. No sé si me gustan mucho estas imágenes. Probablemente tú podrías dibujar una mejor. En mi mente me imaginaba a una persona en, no sé, algún tipo de situación donde el pecado estaba presente y comenzaba a temblar y estremecerse. En mi propia vida no quiero que el pecado me resulte atractivo. Quiero llegar a ser como Nefi. Quiero orar para que la apariencia misma del pecado me haga temblar o ser desagradable para mí. Ahora, hay otra perspectiva que podemos usar con el Salmo de Nefi, y es ver cómo el Salmo de Nefi en realidad es muy similar en estructura e incluso en frases a los salmos del Antiguo Testamento. Un erudito ha señalado que dentro de los salmos del Antiguo Testamento hay diferentes tipos. Uno se llama lamento individual, que tiene 5 unidades estructurales: invocación, queja, confesión de confianza, petición y un voto de alabanza. El Salmo de Nefi sigue exactamente esta misma estructura. Y no solo eso, hay varias frases de los salmos del Antiguo Testamento que vemos en los propios escritos de Nefi. Permítanme señalar algunas de estas del mismo pasaje que acabamos de ver. Miren las palabras en la pantalla en amarillo. Clama al Señor. Te alabaré para siempre. Mi alma se regocijará en ti, mi Dios, y la roca de mi salvación. Redime mi alma. Líbrame de las manos de mis enemigos. Vemos más ejemplos si seguimos leyendo. Estén cerradas continuamente delante de mí las puertas del infierno. Quebrantado está mi corazón y contrito mi espíritu. No cierres, oh Señor, las puertas de tu justicia, para que yo ande por la senda del apacible valle. Hay cerca de 40 salmos diferentes del Antiguo Testamento a los que Nefi hace referencia. Y creo que hay un par de cosas interesantes sobre esto. Primero, y definitivamente no basaría mi testimonio del Libro de Mormón en esto, pero me parece completamente absurdo pensar que José Smith se lo está inventando. Según la cronología del proceso de traducción, sabemos que José Smith tradujo el Salmo de Nefi en menos de 2 horas. Y sabemos que no usaba notas mientras estaba traduciendo. Así que pensar que José Smith conoce también la estructura del Salmo de lamento individual y que puede integrar diversas frases de los salmos del Antiguo Testamento en el Salmo de Nefi es totalmente ridículo. De nuevo, no bases tu testimonio del Libro de Mormón en esto, pero para mí esto es evidencia de que José Smith no escribió el Libro de Mormón. Este es Nefi.
Él conoce bien los salmos del Antiguo Testamento. Tal vez incluso los estudió de cerca en las planchas de bronce al escribir su propio registro. Hay gran fuerza en los salmos del Antiguo Testamento. Un tipo de metamensaje para mí de esto es que Nefi, en sus tiempos difíciles, recurrió a los salmos. Y yo también puedo hacerlo. Muchos no conocemos los salmos tanto como podríamos. El elder Jeffrey R. Holland escribió un hermoso libro llamado Para tiempos difíciles, Consuelo espiritual de los salmos. Y si te interesa profundizar más en los salmos del Antiguo Testamento, he puesto un enlace a su libro en el sitio web del curso. Pero continuemos y terminemos con lo que escribió Nefi. Él dijo, elevaré hacia ti mi voz. Sí, clamaré a ti, mi Dios, roca de mi rectitud. He aquí, mi voz ascenderá para siempre hacia ti, mi roca y mi Dios sempiterno. Ahora, al pasar a segundo Nefi 5, esta es la historia de una familia que se fractura. Ya sabemos lo que va a suceder, así que tal vez no nos parezca tan intenso como debería. Pero esta es una historia de tías y tíos dejando a sobrinas y sobrinos, primos separados para siempre, y hermanos y hermanas dejando a seres queridos. Quiero resaltar en la historia de Nefi y su familia a una persona menos conocida, alguien de quien ni siquiera sabemos su nombre. Sin embargo, Nefi nos dice que entre el grupo de los que se fueron estaban algunas de sus hermanas. Sabemos por José Smith que algunas hermanas de Nefi se casaron con los hijos de Ismael. Y puede que haya otras hermanas de las que tampoco sabemos, pero solo quiero elegir a una de estas mujeres y voy a llamarla Raquel. Así que pensemos en Raquel. Tal vez sea la esposa de uno de los hijos de Ismael. Su esposo odia a Nefi, pero ella cree en sus palabras. Tiene 3 hijos, uno de 8 años, otro de 4 y un recién nacido. Y una tarde, Nefi se le acerca y le dice, «Oye, hermana, nos vamos. ¿Quieres venir con nosotros?» ¿Puedes imaginar lo que está sintiendo Raquel en este momento? ¿Realmente puede dejar a su esposo? ¿Puede llevarse a alguno o a todos sus hijos? Ella sabe que cualquier decisión que tome tendrá un enorme impacto en el resto de su vida y en toda su posteridad. De Raquel aprendemos que a veces hay que alejarse de lo que uno ama para poder acercarse a Jesucristo. Raquel toma la decisión de seguir al profeta. Ella se va con Nefi y cambia su vida y la vida de sus descendientes para siempre. Me viene a la mente una mujer moderna como Raquel. Su nombre es Jane. Cuando Jane tenía 17 años, vivía en Michigan. Esto fue durante la época de José Smith, y unos misioneros llegaron, enseñaron el evangelio a la familia de Jane y decidieron mudarse a Nauvoo. Pero en el último momento, en la mañana en que iban a partir, su padre decidió que la familia no iría a Nauvoo. Se quedarían justo donde estaban. Y así Jane, entonces una joven de 17 años, tuvo que tomar una decisión muy difícil. Ella eligió unirse a los santos en Nauvoo. Con el tiempo se casó con un hombre llamado Levi Savage, y juntos tuvieron un hijo, Levi Mather Savage. De hecho, él fue el único hijo de Jane, pero llegó a tener una gran posteridad, y estoy muy agradecido con Jane. Ella es mi tatarabuela. Y porque eligió alejarse de una familia a la que amaba, aunque fue increíblemente difícil, eligió caminar hacia Jesucristo. Y eso ha tenido un enorme impacto en mí hoy en día. Quién sabe, tal vez tú o yo tengamos que enfrentar una decisión difícil hoy más tarde. Y al elegir caminar hacia Jesucristo, bendeciremos no solo nuestras vidas, sino también las de nuestros futuros descendientes. Estoy muy agradecido por Jane, por las hermanas de Nefi, por sus fieles ejemplos al seguir a Jesucristo. Ahora, cuando Nefi y su familia se separan de Lamán, Lemuel y los demás, él nos dice una frase interesante. Él dice, vivimos de una manera feliz. Creo que tal vez yo habría dicho que vivimos de manera solitaria o con desánimo, pero se nota que Nefi se enfoca en lo positivo. La vida feliz que yo podría imaginar incluye helado, redes sociales, ver películas. Pero eso no fue lo que trajo felicidad a Nefi y a los que lo siguieron. Al mirar en segundo Nefi capítulo 5 vemos muchos principios de felicidad. Nefi nos dice que ellos guardaban los mandamientos, el Señor estaba con ellos, trabajaban arduamente. Se enfocaban en las Escrituras.
Tenían familias, estaban preparados, construían cosas y tenían un templo. Puede que no podamos hacer todas estas cosas en nuestras vidas, pero podemos enfocarnos en muchas de ellas y hacerlo nos traerá felicidad. Ahora, antes de concluir hoy, quiero analizar un tema mencionado por primera vez en Segundo Nefi 5 y que aparece en otros momentos en el Libro de Mormón. Puede ser algo desafiante. Tiene que ver con el color de piel en el Libro de Mormón. En Segundo Nefi 5, hablando de sus hermanos, Nefi dice: el Señor Dios hizo que los cubriese una piel de color obscuro. ¿Qué significa este pasaje? Y desde el principio quiero decir que hay muchos matices. Podríamos pasar horas hablando de este pasaje, pero primero quiero que retrocedamos y miremos un versículo clave en el Libro de Mormón, que creo que es importante poner al frente y al centro en esta discusión. Es Segundo Nefi 26, versículo 33, donde leemos que Jesucristo invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad. Y a nadie de los que a Él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y todos son iguales ante Él. Consideren también lo que enseñan los líderes modernos de la Iglesia. El presidente Russell M. Nelson dijo: Dios no ama a una raza más que a otra. Su posición ante Dios no la determina el color de su piel. La aprobación o desaprobación de Dios depende de su devoción a Dios y a sus mandamientos, y no del color de la piel. Hago un llamado a nuestros miembros de todas partes para que pongan el ejemplo de abandonar las actitudes y acciones de prejuicio. Les ruego que promuevan el respeto hacia todos los hijos de Dios. Y el presidente Dallin H. Oaks dijo: como ciudadanos y como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, debemos mejorar para ayudar a erradicar el racismo. Veamos los 4 pasajes clave del Libro de Mormón sobre el color de la piel. Y lo que quiero es leer todos los versículos primero y luego hablar sobre los diferentes enfoques que podemos tomar respecto a ellos. Así que quédate conmigo, porque serán muchas escrituras de golpe, pero creo que será útil para realmente desglosar y entender lo que estos versículos dicen y lo que no dicen. En segundo Nefi 5, Nefi dice: los lamanitas habían endurecido sus corazones contra el Señor, de modo que se habían vuelto como un pedernal. Por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitables, el Señor Dios hizo que los cubriese una piel de color obscuro, para que no atrajeran a los de mi pueblo. Y así dice el Señor Dios: haré que sean aborrecibles a tu pueblo, a no ser que se arrepientan de sus iniquidades. Y malditos serán los descendientes de aquel que se mezcle con la posteridad de ellos, porque serán maldecidos con la misma maldición. Y el Señor lo habló, y así fue. Y a causa de la maldición que vino sobre ellos, se convirtieron en un pueblo ocioso, lleno de maldad y astucia, y cazaban animales salvajes en el desierto. En la siguiente generación, el profeta Jacob, hermano de Nefi, habló a su pueblo. Él dijo: he aquí que los lamanitas, vuestros hermanos, a quienes aborrecéis por su inmundicia y la maldición que les ha venido sobre la piel, son más justos que vosotros, porque no han olvidado el mandamiento del Señor que fue dado a nuestro Padre, de no tener sino una esposa y ninguna concubina, y que no se cometieran fornicaciones entre ellos. Y se esfuerzan por guardar este mandamiento. Por tanto, a causa de esta observancia en cumplir con este mandamiento, el Señor Dios no los destruirá, sino que será misericordioso para con ellos. Oh hermanos míos, temo que a no ser que os arrepintáis de vuestros pecados, su piel será más blanca que vuestra piel, cuando seáis llevados con ellos ante el trono de Dios. Por tanto, os doy un mandamiento, el cual es la palabra de Dios, que no los injuriéis más a causa del color obscuro de su piel, ni tampoco debéis ultrajarlos por su inmundicia. Antes bien, debéis recordar vuestra propia inmundicia, y recordar que la de ellos vino por causa de sus padres. El siguiente pasaje que vemos sobre pieles siendo claras u oscuras en el Libro de Mormón aparece en Alma, capítulo 3, y se relaciona con los amlicitas. Si lo recuerdan, los amlicitas se habían marcado a sí mismos. Y en Alma 3, Mormón, quien está narrando aquí, hace una comparación entre la marca de los amlicitas y la marca de los lamanitas.
Él escribe que sobre los amlicitas fue puesta una señal. Sí, ellos mismos se pusieron la señal. Sí, una marca roja sobre la frente. De este modo queda cumplida la palabra de Dios, porque estas son las palabras que él dijo a Nefi. He aquí, he maldecido a los lamanitas, y pondré sobre ellos una señal para que ellos y su posteridad queden separados de ti y de tu posteridad, desde hoy en adelante y para siempre, salvo que se arrepientan de su iniquidad y se vuelvan a mí, para que yo tenga misericordia de ellos. Y además, pondré una señal sobre aquel que mezcle su simiente con la de tus hermanos, para que sean maldecidos también. Y además, pondré una señal sobre el que pelee contra ti y tu posteridad. Ahora bien, los amlicitas no sabían que estaban cumpliendo las palabras de Dios cuando empezaron a marcarse la frente. Sin embargo, se habían rebelado abiertamente contra Dios. Por tanto, fue menester que la maldición cayera sobre ellos. Ahora bien, quisiera que entendieseis que ellos trajeron sobre sí mismos la maldición, y de igual manera todo hombre que es maldecido trae sobre sí su propia condenación. Un pasaje más. Este ocurre en Tercer Nefi, capítulo 2, en una época en la que muchos de los lamanitas eran más justos que los nefitas. Leemos, y aconteció que aquellos lamanitas que se habían unido con los nefitas fueron contados entre estos. Y les fue quitada su maldición, y su piel se tornó blanca como la de los nefitas. Y sus jóvenes varones y sus hijas llegaron a ser sumamente bellos, y fueron contados entre los nefitas, y fueron llamados nefitas. Para nuestros oídos modernos, estos pasajes pueden sonar inquietantes o incluso racistas. Es importante señalar que si el color de piel de los lamanitas en verdad cambió, eso no significa que Dios les diera la piel oscura como maldición. Varios versículos del Libro de Mormón dejan en claro que la maldición era estar separados de Dios y las consecuencias negativas asociadas con esa separación. Una declaración reciente de la Iglesia dice: actualmente, la Iglesia rechaza las teorías hechas en el pasado de que la piel negra sea una señal de desaprobación o maldición divina. Los líderes de la Iglesia condenan en forma inequívoca todo racismo, pasado y presente, de cualquier tipo. Así que hablemos de lo que pueden significar estos pasajes, y quiero explorar tres posibilidades diferentes. Primero está el enfoque literal, que dice que el color de piel de los descendientes de Lamán y Lemuel realmente cambió. Quienes apoyan esta idea dirán que frases como una piel de oscuridad vino sobre ellos o sus pieles se volvieron blancas hablan de cambios literales en la pigmentación del color de la piel. Algunas personas podrían pensar que eso sucede milagrosamente, todo de una vez, o que ocurre con el paso del tiempo. El enfoque literal ha sido la percepción tradicional de estos pasajes, y en cierto modo es la lectura más directa del texto. Así que eso ha llevado a algunos a preguntarse, ¿es racista el Libro de Mormón? Me interesó esta perspectiva de los académicos Nicholas Frederick y Joseph Spencer sobre cómo, de hecho, si la visión literalista es la correcta, eso podría mostrarnos que el Libro de Mormón es antirracista. Ellos escriben, en la mayoría de los pasajes nos parece claro que blanco y negro, en efecto, se refieren al pigmento de la piel. Así que si hay problemas serios y difíciles asociados con la raza en el Libro de Mormón, pero en nuestra opinión, esto hace que el Libro de Mormón sea más relevante para el siglo XXI. El libro muestra cómo es cuando un pueblo desarrolla racismo sistémico. Lo que leemos en el Libro de Mormón es una historia larga y muy relevante de maldad, que finalmente termina en destrucción, mientras que aquellos desfavorecidos racialmente son revelados poco a poco como un pueblo escogido y preservado. El último profeta mormón nos pide que escuchemos bien a un profeta de piel oscura, el notable Samuel. Así, encontramos en el Libro de Mormón una amplia advertencia sobre el racismo y el racialismo. Estos autores sostienen que, si el punto de vista literalista es correcto, entonces tal vez el Libro de Mormón nos muestra los peligros del racismo y nos está animando a avanzar en una mejor dirección. Pero este no es el único enfoque. Veamos un segundo enfoque, el enfoque metafórico. Muchos eruditos señalan que la raza es una noción moderna y dicen que los pueblos del Libro de Mormón no se enfocarían en el color de piel.
dicen que la idea de que los nefitas mostraran racismo sistémico es imponer perspectivas modernas a pueblos antiguos. Estos académicos creen que las referencias a pieles blancas u oscuras son metáforas de la rectitud de las personas. Metáforas similares se utilizan en la Biblia. Por ejemplo, Pablo escribe: ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Defensores de la vista metafórica señalan estas palabras de Jacob: temo que a no ser que os arrepintáis de vuestros pecados, su piel será más blanca que vuestra piel, cuando seáis llevados con ellos ante el trono de Dios. Sugerir la idea de que las pieles sean blancas ante Dios, esto es una metáfora. No es que el color de tu piel vaya a ser realmente más blanco o más oscuro ante Dios. Es una metáfora de la rectitud. También destacan segundo Nefi, capítulo 30, versículo 6, en el que Nefi dice que cuando los descendientes de los lamanitas aprendan acerca de Jesucristo, las escamas de tinieblas empezarán a caer de sus ojos, y antes que pasen muchas generaciones entre ellos, se convertirán en una gente pura y deleitable. Este es un pasaje especialmente interesante porque en la edición de 1830 del Libro de Mormón, la frase decía, una gente blanca y deleitable. Más tarde, José Smith la cambió a una gente pura y deleitable. Así que los defensores de la interpretación metafórica dirían que José Smith veía las palabras blanco y puro como sinónimos, lo que sugiere que una piel clara o una piel oscura es una forma metafórica de expresar rectitud. Además, más arriba en ese mismo versículo, se habla de escamas de tinieblas cayendo de sus ojos. Eso suena metafórico. Existen otros pasajes similares en la Biblia, como cuando Job dice, mi piel está ennegrecida sobre mí, o el lamento de Jeremías por la captura de Jerusalén. Nuestra piel se abrasa como un horno a causa del ardor del hambre. Por seguro, estos no son pasajes que deban leerse de manera literal. ¿Y si el punto de vista metafórico es correcto? ¿Qué conclusiones podríamos sacar? Creo que una cosa que vemos es que el color de nuestra piel no importa. Lo que importa es nuestra fidelidad ante Dios. Como escribió Nefi, el Señor estima a toda carne igual. El que es justo es favorecido de Dios. Ahora, un tercer enfoque sobre el color de piel en el Libro de Mormón es pensar que las menciones a pieles se refieren a vestimenta, o tal vez pintura corporal o tatuajes. Considera este pasaje de Alma 3, donde la palabra piel se usa 2 veces seguidas. Los lamanitas se rapaban la cabeza y andaban desnudos con excepción de una faja de piel que ceñían alrededor de sus lomos, y también su armadura que llevaban ceñida alrededor de ellos, y sus arcos, y sus flechas, y sus piedras, y sus ondas, etc. Y la piel de los lamanitas era obscura, conforme a la señal que fue puesta sobre sus padres. El erudito Ethan Sprout, partidario de este punto de vista, escribe: este pasaje sugiere la posibilidad de que las pieles de los lamanitas deben entenderse como prendas de vestir. La notable faja de piel que estos lamanitas en particular usan para cubrir su desnudez. Si ambas menciones de pieles en Alma 3, 5 al 6 se refieren a vestimenta, entonces las otras 5 menciones a pieles de distintos colores o malditas en el Libro de Mormón podrían tratarse de ropa y no, como se asume tradicionalmente, a la pigmentación de la piel humana. Más evidencia de que la marca podría ser algo distinto al color de piel se presenta cuando Mormón equipara la marca de los amlicitas con la marca de los lamanitas. Él dice, los amlicitas se pusieron la señal. Sí, una marca roja sobre la frente. De este modo queda cumplida la palabra de Dios, porque estas son las palabras que él dijo a Nefi. He aquí, he maldecido a los lamanitas, y pondré sobre ellos una señal. Y además, pondré una señal sobre el que pelee contra ti y tu posteridad. Los amlicitas se pusieron una marca, y esto se compara con la marca de los lamanitas, lo que ha llevado a algunos a pensar que tal vez la marca de los lamanitas podría haber sido ropa que llevaban puesta, o pintura corporal, o tatuajes. Así que hemos analizado 3 enfoques diferentes sobre estos pasajes: una visión literalista, una visión metafórica, o una visión en la que las pieles se refieren a ropa u otro tipo de identificación.
En última instancia, no sabemos cuál de estos enfoques, si es que alguno es correcto. Podría ser otra cosa. Por completo. Como dice el manual Ben, Sígueme de la Iglesia, la naturaleza y la apariencia de esa marca no se comprenden plenamente. Al principio la marca distinguía a los lamanitas de los nefitas. Más tarde, cuando tanto los nefitas como los lamanitas pasaron por periodos de iniquidad y rectitud, la marca se volvió irrelevante. Antes de dejar este tema, quiero enfatizar que, tomado en su conjunto, el Libro de Mormón es radicalmente inclusivo. Consideremos solo algunos ejemplos. El Señor condena explícitamente el antisemitismo. Los nefitas que menosprecian a los lamanitas son condenados por el profeta Jacob. El profeta mormón enseña que cualquier persecución a los descendientes de la casa de Israel, judíos o nativos americanos, es malvada. Los autores nefitas del Libro de Mormón expresan un tierno interés por los lamanitas y oran por ellos. Nefitas y lamanitas se predican el evangelio mutuamente. Lamanitas y nefitas trabajan juntos contra fuerzas malignas. Nefitas y lamanitas se dan tierras mutuamente en tiempos difíciles. El Libro de Mormón contiene muchísimos pasajes, más de 100, que son explícitos sobre la naturaleza inclusiva de Jesucristo. Consideremos solo algunos ejemplos. Desde la portada del Libro de Mormón leemos: El Libro de Mormón es para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Y ante su vista un ser es tan precioso como el otro. Dios se acuerda de todo pueblo. Su brazo se extiende a todo pueblo que quiera arrepentirse y creer en su nombre. La puerta del cielo está abierta para todos los que quieran creer en el nombre de Jesucristo. Una y otra vez vemos un mensaje inclusivo en el Libro de Mormón. Ahora, sé lo que estás pensando, hermano Hilton. Me encantaría ver todos esos 100 pasajes sobre la inclusividad en el Libro de Mormón. Bueno, deseo concedido. He enlazado un artículo que los contiene, así como varios otros artículos que explican los diferentes enfoques de los que hemos hablado hoy, si este es un tema en el que te gustaría profundizar. Por ahora, quiero volver a las palabras de nuestros líderes actuales. El presidente Russell M. Nelson dijo: El Creador de todos nosotros nos exhorta a cada uno a abandonar las actitudes de prejuicio contra cualquier grupo de hijos de Dios. Cualquiera de nosotros que tenga prejuicios hacia otra raza debe arrepentirse. El presidente Oaks dijo: Solo el Evangelio de Jesucristo puede unir y traer paz a personas de todas las razas y nacionalidades. Los que creemos en ese Evangelio, sin importar nuestro origen, debemos unirnos en amor mutuo y por nuestro Salvador Jesucristo. Testifico de la realidad de Jesucristo, de que Él ama a todas las personas. Quiero concluir con las palabras de Nefi. Recuerden, Nefi enseñó que Jesucristo invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad. Y a nadie de los que a Él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y todos son iguales ante Él.